Imagina esto, eres una empleada cualquiera en el archivo, con un sueldo que apenas alcanza para darle de comer a tu hija chiquita y comprarle las medicinas a tu mamá enferma. Y de repente, un día, te empujan directo a la mesa de negociación. De al otro lado se sientan los directivos de un consorcio español de energía, de este lado, está el destino de 600.000 millones de pesos. ¿Te atreverías a hablar? Ella habló. Y con su primera frase, el salón entero se quedó tan callado, que hasta el tic-tac del reloj se escuchaba como un martillazo en los oídos. Ciudad de México. Víspera del Día de la Independencia. Las calles llenas de banderitas, los cohetes listos para estallar y todo el país esperando la gran fiesta. Pero en la última planta del edificio de gobierno, dentro de una sala de juntas, lo que se respiraba era pura pólvora. Ese día se suponía que iba a ser un momento histórico para la economía del país. El gobierno estaba a punto de firmar un acuerdo de 600.000 millones de pesos con una compañía española de energías renovables. Ese contrato prometía decenas de miles de empleos y sería la joya de la corona en las celebraciones del Día de la Independencia. El ministro estaba presente en persona. El subsecretario, Ricardo, con su cara de piedra. Y en la pared, el reloj avanzando sin piedad. Tic, tac, tic, tac. Solo quedaban 30 minutos para la firma. De pronto, sonó el teléfono. El traductor oficial, el único capaz de manejar cada cláusula del contrato en español jurídico, había sido asaltado camino a la reunión. Herido de la cabeza, directo al hospital. La sala explotó en caos. ¿Y ahora cómo firmamos sin traductor? Esos términos son puro español legal, nadie puede garantizar que no se cometa un error. Y si algo sale mal, ¿quién va a cargar con la culpa? El ministro se puso pálido, con las venas marcadas en la frente. Ricardo, en cambio, solo soltó una risita cínica, como si ya hubiera esperado este desastre desde hace tiempo. Entre todo el desmadre, apareció una figura delgada, apenas en la puerta. Una empleada que había entrado solo para entregar unos papeles. Se llamaba Camila. Todos en la oficina la conocían como la archivista silenciosa. Nadie recordaba que, años atrás, ella había sido llamada por la prensa la diosa de la justicia, una fiscal joven que se paraba en los tribunales con la frente en alto y una voz que retumbaba. Hoy, en cambio, criaba sola a una niña de 8 años y cuidaba a su madre enferma. Con un sueldo miserable que era lo único que sostenía la casa. 3 años enterrada en un archivo lleno de polvo, luz amarillenta y montones de expedientes viejos. Nadie en esa sala recordaba el brillo que alguna vez tuvo. Pero ella sí lo recordaba. En el tribunal, cuando gritó, la justicia no se calla, y el público estalló en aplausos, y las cámaras no dejaban de disparar flashes. Ese día, ella fue la fiscal más joven y la esperanza de todo un país. Hoy. Entraba agachada, cargando una pila de carpetas viejas, sin aplausos, sin reflectores. Solo miradas frías y burlonas. Busquen otro traductor, rápido, ordenó el ministro desesperado. No hay tiempo, le respondió su asistente. Solo quedan 27 minutos. Ricardo sonrió de lado y murmuró bajito. Esto se va a ir al carajo. Fue entonces que Camila dejó los papeles en la mesa, respiró hondo y levantó la cabeza. Yo puedo traducir. 3 segundos de silencio total. Y después, las carcajadas. ¿Tú? ¿Una archivista? No manches. Estamos hablando de un contrato de 600.000 millones. Ni los saludos entiendes si quieres sentarte en la mesa de negociación. Ricardo la miró con desprecio. Camila, tu trabajo es sacudir el polvo de esos papeles viejos, no hacerte la salvadora. Ella no contestó. Solo caminó hacia el centro de la mesa. Los dedos le temblaban un poco, pero los ojos estaban firmes. En su mente apareció la imagen de su hija mostrándole el dibujo de anoche. Una mamá con capa roja, como una superhéroe. No tenía derecho a flaquear. No solo puedo traducir, dijo con voz clara. También sé detectar las trampas escondidas en estos contratos. El silencio volvió a caer, más pesado que nunca.
El reloj seguía avanzando. Tic, tac, tic, tac. Por primera vez, todos en la sala la miraron de frente. Ya no como a una archivista insignificante, sino como a la única persona que podía salvarlos. Y cuando faltaban apenas 5 minutos para que llegara la delegación española, Camila tomó asiento en la mesa de negociación. Nadie creía que podría aguantar. Pero nadie se atrevía a negar lo evidente. En ese momento, ella era la única esperanza. El aire en la sala de juntas estaba helado, como si hubieran abierto un congelador. Camila se mantenía de pie a un costado de la mesa larga, con la mirada firme, pero su sola presencia fue como una piedra cayendo en agua quieta, provocó de inmediato un montón de risas frías y comentarios venenosos. El subsecretario Ricardo se levantó despacio, acomodó su carísimo saco y la miró con una sonrisa torcida, llena de veneno. ¿Una archivista? ¿Tú crees que mereces sentarte en esta mesa de negociación? Camila, deberías dar gracias de que todavía te dejen sacudir el polvo en este edificio y no andar repartiendo volantes en una esquina. Un murmullo recorrió la sala. Varias risitas ahogadas se escucharon, como agujas que se le clavaban en el pecho. Los dedos de Camila temblaron apenas, pero se obligó a levantar la barbilla. En ese instante, en su cabeza resonó la vocecita de su hija la noche anterior. Mamá, mañana vas a ganar. Y recordó el dibujo de crayones de colores. Una mamá con capa roja, como una superheroína. Camila apretó los dientes. Se dijo a sí misma, no puedo echarme para atrás. No era cuestión de orgullo. Era por su hija. Por su madre enferma. Por la familia que dependía solo de ella. Avanzó hasta la mesa, abrió el pesado contrato y señaló con el dedo una línea. Aquí dijo con voz clara. La cláusula de transferencia tecnológica está escrita de forma ambigua. Si se firma así, México podría perder el control estratégico más adelante. No habló fuerte, pero cada palabra se escuchó nítida. La sala se quedó en silencio. Uno de los representantes españoles alzó una ceja, con mirada filosa. Entonces, señorita archivista, ¿usted puede explicarlo con detalle? ¿Acaso conoce los precedentes del artículo 14 en la Ley Internacional de Energía? Ese era el famoso gancho profesional, una pregunta enredada, diseñada para que hiciera el ridículo frente a todos. El ministro frunció el ceño. Ricardo volvió a sonreír con soberbia, esperando verla tropezar. Pero Camila no se dejó intimidar. Respiró hondo y contestó con firmeza, casi sin titubear. En 2007, en el caso de cooperación energética entre España y Chile, precisamente por la definición ambigua del artículo 14, Chile perdió el control de su energía nacional durante 10 años. Ese expediente, yo misma lo organicé en el archivo. La frase cayó como un martillazo sobre la mesa. No solo respondió, sino que dio un ejemplo concreto, con año y país. El español que la había retado se sorprendió, después asintió despacio, y hasta dejó escapar una leve sonrisa. Veo que México esta vez sí trajo a alguien que sabe lo que hace. El ambiente cambió de golpe. El ministro soltó un respiro largo. Los demás funcionarios se miraban unos a otros, incrédulos. Y el rostro de Ricardo pasó de la burla confiada a una mueca rígida, congelada en la derrota. El reloj seguía marcando los segundos. Tic, tac, tic, tac. Pero ahora, todas las miradas estaban clavadas en esa mujer que antes despreciaban. Camila no sonrió, no celebró. Solo dejó salir un suspiro. Sabía que esto apenas comenzaba. Pero por lo menos, había ganado su primer punto. En la esquina de la mesa, Ricardo apretó la pluma con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Con la otra mano, disimuladamente, sacó su celular y escribió un mensaje corto. En la pantalla solo brillaban 2 palabras. Investíguenla. El aire en la sala seguía igual de tenso. Sobre la mesa, un montón de contratos gruesos, llenos de tecnicismos legales en español jurídico.
Del otro lado, los representantes de la delegación española con caras frías, profesionales, ellos venían con un solo objetivo, sacarle a México la mayor cantidad de concesiones posibles. Queremos que en la distribución de beneficios, la parte mexicana acepte un ajuste más flexible en las tasas de impuestos, dijo el jefe de la delegación española, con voz calmada, pero cargada de filo. El ministro frunció el ceño y giró la mirada hacia Camila. Todos esperaban verla tropezar. Pero ella solo bajó la vista, recorrió con rapidez las líneas del contrato y unos segundos después levantó la cabeza, con voz firme y clara. Eso que ustedes llaman ajuste flexible es un engaño. En la página 3, cláusula 12, especifican que según la situación del mercado, la tasa puede bajar hasta el mínimo. Eso significa que México podría terminar recibiendo apenas la mitad de lo prometido. La sala explotó en murmullos. Varios funcionarios mexicanos se quedaron helados, el ministro abrió los ojos sorprendido y hasta se le dibujó una sonrisa de aprobación. Camila siguió, sin apresurarse. Si de verdad quieren cooperación, incluyan una cláusula de protección que garantice que México no reciba menos del 45%. De lo contrario, esto no es colaboración, es saqueo. No alzó la voz, pero cada palabra cayó como hierro. Los españoles se miraron entre sí, incrédulos. No esperaban que esa mujer descifrara sus frases ambiguas con tanta facilidad. La atmósfera en la sala cambió de golpe. Lo que parecía una carnicería unilateral, se volvió un duelo parejo. El ministro bajó la cabeza y dio un pequeño toque en la tapa de su pluma. Un gesto mínimo, pero muy significativo, reconocía que Camila estaba salvando la negociación. En ese caso, el jefe español esbozó una media sonrisa. Cambiemos el enfoque. Queremos incluir una cláusula de entrega anticipada. Si México no cumple con las obras a tiempo, pagará el doble de penalización. Un golpe bajo. Ningún país puede garantizar el 100% de cumplimiento, esa condición era como poner una soga al cuello. Los rostros mexicanos se tensaron. Ricardo dejó escapar una risita, pensando, ahora sí, se acabó para ella. Pero Camila hojeó unos papeles y contestó sin perder el ritmo. En 2007, en el acuerdo energético entre Chile y España, precisamente esa cláusula provocó que Chile pagara más de $500 millones en penalizaciones durante 10 años. ¿De verdad quieren repetir esa historia aquí en México? La frase retumbó como un martillazo sobre la mesa. El español se quedó con la sonrisa congelada. Los ojos del ministro se afilaron al instante. 3 segundos de silencio absoluto. Hasta que un funcionario mexicano murmuró. Ella, no le pide nada a un abogado de primera. En ese momento, Camila ya dominaba la mesa. Y entonces, un detalle casi cómico rompió la tensión. Ricardo, fingiendo revisar el contrato, en realidad no entendía nada. Bajó la mirada, copió un párrafo al traductor de Google en su celular. La pantalla arrojó una barbaridad. La soberanía de México puede ponerse en descuento por temporadas. Él casi suelta la carcajada. Pero el sonido del celular se escuchó, y el que estaba a su lado alcanzó a ver, soltando una risita contenida. En segundos, la seriedad de la sala se resquebrajó. Algunos apenas podían aguantarse la risa, moviendo los hombros. Incluso uno de los españoles arqueó la ceja con desprecio. Camila lo notó y sonrió apenas, pensando fríamente. Creías que venías a taparme, pero el verdadero payaso eres tú. Las risas se apagaron, y la tensión regresó. El jefe español golpeó la mesa con los dedos, clavando la mirada en Camila. Ya no había desdén en sus ojos, sino una duda creciente. ¿De verdad es solo una archivista? Esta mujer sabe demasiado. Pidió un receso. Mientras todos se distraían con agua y papeles, él tomó el celular y murmuró en voz baja. Investíguenla. Lo más rápido posible. No me creo que sea solo una empleada cualquiera. Un investigador recibió la orden y de inmediato empezó a teclear. En la pantalla aparecieron palabras que lo hicieron sonreír con frialdad. Fiscal. Escándalo. Renuncia. El investigador entrecerró los ojos.
Esto se está poniendo interesante. En la sala, Camila permanecía erguida, tranquila. No tenía idea de que, bajo la mesa, otra batalla acababa de comenzar. El reloj seguía corriendo. La mesa de negociaciones estaba iluminada con fuerza, y los documentos cubrían toda la superficie del largo escritorio. Camila seguía serena, desarmando punto por punto las trampas finas de los representantes españoles. Cada palabra suya era como un filo cortando los anzuelos escondidos en el contrato. Detrás de una puerta gruesa, el asistente del delegado español hablaba en voz baja por teléfono. Ya revisamos su historial. Ella fue fiscal estrella en la Procuraduría de la capital. Pero hace 3 años, tuvo que renunciar por un escándalo de corrupción. Del otro lado de la línea, el investigador soltó una risa fría. ¿Una simple archivista que sabe citar precedentes de derecho energético internacional? Ahora todo cuadra. No es cualquier empleada, es una fiscal caída en desgracia. La noticia llegó rápido a los oídos del subsecretario Ricardo. Él levantó la cabeza y en su mirada brilló un destello de satisfacción. Ya llegó la oportunidad. Sacó su celular con disimulo y escribió a un periodista de confianza. Traigo bombas sobre su famosa diosa de la justicia. No olvides que el exclusivo te lo estoy regalando yo. En la pantalla, las palabras titilaban como una daga a punto de hundirse. Mientras tanto, la negociación seguía. El representante español lanzó otra condición. Queremos que, durante los próximos 15 años, México no pueda modificar unilateralmente el porcentaje de exportación energética. Era un candado descarado. Varios funcionarios mexicanos soltaron un respiro entrecortado. Pero Camila bajó la mirada, pasó los dedos por la hoja y levantó la voz, cortante. Eso es un robo a nuestra soberanía. Si insisten en esa cláusula, significa que este acuerdo no es cooperación, es rendición. Sus palabras retumbaron. Hasta el propio ministro se enderezó en su silla, con una chispa de confianza en los ojos que hacía mucho no se veía. Fuera del reflector, Ricardo estaba al borde del colapso. El sudor le escurría por la frente y con un pañuelo blanco trataba de limpiarse una y otra vez. Evitaba cruzar miradas con los españoles, moviéndose nervioso como ladrón sorprendido. La escena resultaba absurda y ridícula. El subsecretario parecía menos un negociador firme y más un payaso acorralado. Con la mano temblorosa fingía tomar notas, pero la pluma le vibraba entre los dedos. En contraste, Camila se mantenía firme como una roca. Arriba de la mesa, calma absoluta. Abajo, las corrientes ocultas servían. El teléfono de un editor comenzó a sonar en la redacción. Tenemos la exclusiva. Esa archivista en realidad es una exfiscal manchada por escándalos. El editor dio un manotazo en el escritorio, emocionado. Esta nota va a reventar más que el contrato mismo. Mientras tanto, Camila no tenía idea de que ya estaba en el ojo del huracán. En la sala, las luces brillaban intensas, mezcladas con el aroma a café y papel. El reloj seguía marcando los segundos. Tic, tac, tic, tac. Ella continuaba con la mirada fija en el contrato. La cláusula 7 carece de un mecanismo de supervisión. Con eso, México perdería toda iniciativa en 10 años. Su voz firme volvió a clavar la atmósfera. El ministro asentía. Pero Ricardo bajó la cabeza y, mientras fingía revisar papeles, deslizó otra vez el dedo sobre su celular. Un nuevo mensaje salió de la pantalla. Era su segundo empujón hacia el escándalo. Seguía secándose el sudor, con los dedos temblando. Era la imagen de un hombre astuto pero débil. Un burócrata cuya fuerza no estaba en la mesa, sino en las sombras, en el veneno de sus intrigas. Se declaró un receso. Camila cerró el contrato y exhaló profundamente. Ni sospechaba que, afuera, los periodistas ya tecleaban como locos, dándole forma a un titular demoledor. La ex diosa de la justicia, hoy reducida a archivista, resulta ser una mujer con mancha en su pasado. El encabezado estaba naciendo, listo para estallar como bomba. Camila permanecía sentada, tranquila, con la misma expresión firme. Pero detrás de esa calma,
la tormenta mediática ya se estaba levantando. El receso de 10 minutos aún no terminaba, cuando de pronto todos los celulares en la sala vibraron al mismo tiempo. Una notificación reventó como bomba de tiempo en medio del salón. El encabezado, en letras enormes, cegador, cortaba la respiración. La antigua, diosa de la justicia, ¿en realidad una fiscal corrupta? El aire se congeló. Los murmullos crecieron como un tsunami, arrasando con todo. ¿Ella, una destituida por corrupción? Con razón sabía tanto, era una fiscal que sacaron a patadas. ¿Nos vieron la cara? Las voces se amontonaban, cada vez más fuertes, intentando sepultar a Camila. El ministro fruncía el ceño, con mirada llena de dudas. Alguien se atrevió a decir en voz alta: una persona así no puede representarnos, debe salir de inmediato. Fue entonces cuando el subsecretario Ricardo, fingiendo nobleza, dio un paso al frente. Puso cara de dolor, sacudió la cabeza con falsa tristeza. Camila, me decepcionaste demasiado. Yo quería confiar en ti, pero ahora. Las pruebas están frente a todos. Pero en la comisura de sus labios se escapaba una sonrisa helada imposible de ocultar. Camila se quedó rígida en la silla, como si le hubieran vaciado la fuerza. Miraba la pantalla con el titular, las fotos, las supuestas pruebas, cada palabra era como un puñal directo al pecho. Su respiración se descontroló, el pecho le pesaba como si una roca la aplastara. Su mente la llevó 3 años atrás. Los flashes de la prensa, las burlas frente al tribunal, la soledad de firmar una carta de renuncia. Bajó la cabeza, los ojos húmedos, y con voz rota apenas pudo decir: tal vez, tienen razón. Tal vez de verdad no soy digna. Era como clavar ella misma los clavos de su crucifixión. En ese instante oscuro, su celular volvió a iluminarse. Era una videollamada de su hija. Camila dudó, pero contestó. La carita sonriente apareció en la pantalla. Mamá, la niña saludó con entusiasmo, con los ojitos brillando. No entendía nada de lo que pasaba en las noticias, ni de intrigas de adultos. Solo ladeó la cabeza y preguntó con toda su inocencia: «Mamá, ¿hoy ganaste?». Camila se quedó muda. La garganta se le cerró, las lágrimas casi se desbordaban. Antes de que pudiera contestar, la niña levantó una hoja de papel. En ella, un dibujo con crayolas, una mujer con capa roja, de pie bajo el sol. «Eres tú, mamá. Mi superheroína». El tiempo se detuvo. Las burlas, las acusaciones, el cinismo de Ricardo, todo se desdibujó. Solo esos ojos inocentes llenaron la oscuridad con luz. Y todos entendieron, eso no era política. Era la lucha de una madre, resistiendo con lo único que le quedaba, su amor y su dignidad. Camila respiró profundo. Su voz, aunque temblorosa, sonó firme. Sí, mamá todavía no pierde. Colgó la llamada, apretó el puño y enfocó la mirada. Ese orgullo que la vida había intentado romper, su hija lo estaba reconstruyendo pedazo a pedazo. Recordó sus días en los tribunales, los momentos en que se mantuvo del lado de la verdad. Y se dijo a sí misma: no me voy a rendir. Tengo a mi hija. Tengo a mi madre. Tengo a mi país. Entonces Undine interrumpió sus pensamientos. Un correo anónimo apareció en su bandeja de entrada. El asunto decía solo: la verdad no está muerta. Lo abrió. Un archivo escaneado saltó a la vista, los documentos originales. Ahí quedaba claro, las supuestas pruebas que la habían destruido habían sido manipuladas. El archivo genuino demostraba su inocencia. Los ojos de Camila se abrieron de golpe. Las lágrimas aún corrían, pero ahora se mezclaban con un fuego nuevo. Entendió que el destino le estaba entregando, en el último segundo, una tabla de salvación. Y no la iba a soltar. Afuera, la tormenta mediática rugía. El escándalo era tendencia nacional, fiscal corrupta, el secreto de la archivista. Pero justo cuando todos pensaban que ella estaba acabada, Camila levantó la cabeza. Y en sus ojos ya no había derrota, sino renacimiento. La noche cayó,
y el bullicio de las calles de la Ciudad de México poco a poco se fue apagando. Pero en un rincón del edificio de justicia, la luz del archivo seguía encendida. Estanterías metálicas se alzaban hasta el techo, cubiertas de polvo y expedientes olvidados. El aire olía a humedad y papeles viejos. Camila entró sola, cargando únicamente una lámpara pequeña. Empujó el gabinete más escondido y pasó los dedos por las carpetas amarillentas. De pronto, se detuvo. Un expediente olvidado, con un título que la hizo contener el aliento. Revisión del contrato de cooperación energética, 1978. Las manos le temblaron al abrirlo. Ahí estaba, escrito con detalle. Un consorcio español había intentado, hace más de 30 años, controlar las exportaciones energéticas de México con exactamente las mismas cláusulas. Y al final del informe, quedaba registrado como la negociación fracasó y el país casi cae en una crisis económica. El corazón de Camila latía como martillo. Esto era la prueba. El arma que la historia misma le estaba entregando. Murmuró en voz baja. Gracias, gracias. Yo voy a sacar esta verdad a la luz. Al día siguiente, temprano en la mañana. El ambiente en la sala de junta seguía tan tenso como siempre. Ricardo sonreía confiado, seguro de que Camila iba a caer. Los españoles estaban listos, oliendo sangre, queriendo cerrar el contrato final. Pero Camila se levantó, con el rostro sereno y firme. Puso sobre la mesa un montón de archivos antiguos y habló tan claro que todos se quedaron en silencio. Antes de firmar cualquier cosa, tienen que ver esto. Desplegó la hoja amarillenta. La tinta, los sellos y las notas estaban ahí, a la vista de todos. Este expediente es de 1978, dijo, con mirada cortante. Una empresa presentó cláusulas casi idénticas a las de hoy. ¿El resultado? Nuestro sector energético casi quedó encadenado y el país estuvo al borde de la quiebra. El aire reventó. Los periodistas levantaron las cámaras como locos, el sonido de los disparos de flash llenó la sala. Los ojos del ministro se abrieron de golpe, los dedos golpeaban la mesa, impactado. Los representantes españoles se quedaron helados, el gesto endurecido. Ricardo, por un segundo, se paralizó. El sudor le corría por la frente, y la pluma que tenía en la mano cayó con un golpe seco. Intentó interrumpir, desesperado. Eso no tiene relevancia. Son archivos viejos, no tienen nada que ver con... Pero Camila lo cortó como un cuchillo. ¿Nada que ver? Las mismas trampas de hace décadas están calcadas en este contrato. ¿De verdad quiere que le digamos a todo México que nuestro gobierno no es capaz de aprender de sus errores? Su voz sonó como un alegato final en un tribunal. Firme, poderosa. Afuera, las notificaciones no paraban. La noticia de ayer aún la llamaba la fiscal corrupta. Pero hoy, los titulares cambiaban de golpe. Archivista destapa la trampa española en plena negociación. La fiscal acusada injustamente, presenta la verdad histórica. ¿El verdadero culpable es Ricardo? Las redes explotaban. Ella es la verdadera heroína. Se la querían echar encima desde adentro. Si merece que la llamen diosa de la justicia. Camila permaneció de pie, firme. La noche anterior era una mujer señalada, humillada, casi destruida. Hoy, era la única que tenía la verdad en sus manos. Su papel había cambiado por completo. De archivista olvidada, a guerrera que defendía al país con pruebas en la mano. Ricardo estaba pálido. Los españoles, tensos. Y todos en la sala entendieron una cosa. El rumbo ya había cambiado. Y apenas era el inicio. Porque una vez que la verdad sale a la luz, no solo está en juego un contrato, sino el poder y el futuro. Camila cerró el archivo con firmeza, su mirada ardiendo de decisión. La historia ya nos dio una lección una vez. Hoy, no vamos a repetir el mismo error. El silencio fue total. El tic-tac del reloj resonaba como si contara cada segundo de su declaración. Ciudad de México, la víspera del Día de la Independencia.
El salón de firmas estaba iluminado como nunca, lleno de cámaras, flashes y periodistas listos para transmitir la noticia. En el centro, sobre la larga mesa, descansaba un contrato grueso y pesado. Pero lo que realmente atrapaba todas las miradas no era el documento, sino el gran reloj colgado en la pared. Tic, tac, tic, tac. El sonido de las manecillas se sentía como un martillo en el pecho. Recordaba a todos que quedaban menos de 30 minutos para firmar el acuerdo. Era una carrera contra el tiempo y contra el destino. De pronto, cuando parecía que el estancamiento había terminado, el representante español sonrió. Empujó hacia adelante la última carpeta y dijo con voz ligera: «Es solo un anexo, algo simbólico, no afecta el acuerdo principal». Camila apenas le dio una mirada y el corazón se le apretó. Ahí, entre frases vagas y ambigüedades legales, estaba escondida una trampa mortal. Si México lo firmaba, en los próximos 10 años perdería el control de las ganancias en energías renovables. No se trataba de millones, sino de miles de millones de pesos. Justo cuando Camila estaba por hablar, el subsecretario Ricardo se adelantó a gritos. «Ya basta de retrasos, hay que firmar». Su voz sonaba fuerte, como si quisiera aplastar cualquier oposición. «Hoy es la víspera de nuestra independencia», bramó. «Todo el país espera una buena noticia. Si nos echamos para atrás ahora, sería una vergüenza nacional, un ridículo frente al mundo entero». Golpeó la mesa para dar fuerza a sus palabras. Pero el sudor en su frente y los dedos temblorosos lo delataban, estaba nervioso, acorralado. En medio de la tensión, Ricardo hizo una señal a su asistente. A los pocos minutos, cámaras de televisión fueron empujadas al salón. Los flashes cegaron por un instante, los trípies se colocaron, los micrófonos encendidos. Un murmullo recorrió la sala. «Para ser transparentes», dijo Ricardo con una sonrisa fingida. «Que todo México sea testigo en vivo de este momento histórico». Pero su voz tenía un filo oculto. Si Camila se atrevía a detener la firma, frente a las cámaras sería acusada de arruinar la celebración de la independencia. El reloj seguía avanzando. Quedaban apenas 10 minutos. El aire se volvía más y más pesado. Los lentes de los periodistas apuntaban directo a ella, el ministro la miraba esperando una señal, y Ricardo sonreía, confiado en que ella se iba a doblar. Pero cuando todos pensaban que iba a guardar silencio, Camila se levantó de golpe. «¡Alto ahí!». Su voz resonó tan fuerte que el salón entero se quedó mudo. Las cámaras en vivo captaron de frente esos ojos que ardían como fuego. El representante español sonrió con desprecio. «¿Con qué autoridad detienes un acuerdo nacional?». Ricardo lo remató con burla. «¿Una simple archivista va a decidir el futuro del país?». Pero Camila no se movió ni un paso atrás. Se acercó a la mesa, puso la mano sobre el supuesto anexo y habló con firmeza. «Yo no estoy frenando el progreso, estoy frenando una trampa». Su voz no era alta, pero cada palabra caía como piedra. «Si hoy firmamos esto, el costo será una catástrofe. Y yo, no voy a permitir que este error se cometa frente a mis ojos». El reloj seguía su marcha implacable. 5 minutos para el límite. Todos esperaban. ¿Cómo pensaba demostrarlo? Entonces, Camila sacó lentamente de su portafolio un expediente amarillento, desgastado por el tiempo. El papel era viejo, pero la tinta todavía clara. Lo levantó para que todos lo vieran y su voz tronó como martillo. «Esta trampa ya la tocamos en la historia de nuestro país. En 1978 usaron exactamente el mismo anexo. ¿Y qué pasó? México estuvo a punto de irse a la quiebra. El salón explotó. Los periodistas disparaban sus cámaras sin parar, los flashes iluminaban como relámpagos. En la transmisión en vivo, los comentarios estallaban. ¿Es neta lo que está diciendo? Es una heroína nacional. Mírenle la cara, no está mintiendo». El ministro se quedó con la boca abierta, mirando ese archivo polvoriento. Los rostros de todos en la sala comenzaron a cambiar. El representante español, con la cara endurecida, cedió al fin. «De acuerdo,
si insisten, retiramos el anexo. En ese instante, la sala entera estalló en aplausos como trueno. Camila se dejó caer en la silla. Las palmas de sus manos sudaban, pero sus ojos estaban firmes como nunca. Sabía que había ganado. No por suerte, sino por la verdad, la resistencia y el valor de desenterrar la historia. Las cámaras enfocaron su rostro. Esa mujer que antes había sido acusada, humillada, desterrada, ahora, frente a toda la nación, firmaba su redención. El aplauso y los gritos de júbilo llenaron el salón. Todos entendían que lo que acababa de pasar no era solo la victoria de una negociación. Era el grito de un pueblo que se negaba a ser engañado. El reloj en la pared siguió su marcha. Pero esta vez, cada tic-tac ya no era presión, sino el sonido de la historia grabándose para siempre. A altas horas de la noche, los aplausos del salón de firmas todavía resonaban en su cabeza. Pero cuando Camila abrió la puerta de su casa, lo que la recibió fue el abrazo más tierno. Mamá. Su hija de 8 años corrió directo a sus brazos, pegó la carita contra su pecho y, entre lágrimas y sonrisa, preguntó. Mamá, ganaste, ¿verdad? La garganta de Camila se cerró. No pudo decir nada. Solo la abrazó con todas sus fuerzas. En ese instante, todo el cansancio, toda la humillación, se disolvió con ese pequeño abrazo. Con voz baja, respondió. Sí, mi amor, ganamos. En la mesa del centro, descansaba aquel dibujo. En el papel, una mujer con capa se mantenía erguida, orgullosa. En la esquina, con letras torcidas, su hija había escrito. Mi mamá es una superheroína. Semanas después, en el auditorio de la UNAM. El lugar estaba lleno, estudiantes, maestros, periodistas, gente común. Camila subió al estrado. La luz iluminó su rostro. Ya no era la mujer olvidada en un archivo polvoriento, sino una luchadora que había logrado darle la vuelta a todo. Miró al público y habló con voz firme y cálida. Hoy no vengo a hablar de la caída de una persona. Vengo a hablar de una regla silenciosa. Una regla que calla a los honestos, que envalentona a los corruptos, que asfixia a muchas mujeres dentro del sistema. El silencio en la sala era absoluto, se escuchaba hasta la respiración. Camila hizo una pausa y subió el tono. Mi responsabilidad es abrir una ventana para todas esas voces que han querido apagar. Porque si no hablamos, esas reglas que parecen tan poderosas van a seguir aplastándonos. Su mirada se endureció y entonces soltó. Por eso, a partir de hoy, anuncio la creación de la Fundación de Apoyo Legal para Mujeres. Vamos a usar las utilidades del primer año de este acuerdo para financiar a jóvenes abogadas y apoyar a todas las que estén peleando contra la injusticia. Quiero que sepan que no están solas. El auditorio explotó en aplausos. Muchas chicas jóvenes tenían los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, Camila ya no era solo una mujer que logró reivindicarse. Era una bandera. Medio año después, la fundación tomó su primer caso. En un pueblo olvidado, un grupo de obreras que había sufrido abusos laborales llegó al tribunal. Esta vez, no estaban solas, detrás de ellas, un equipo de abogadas de la fundación. Al mismo tiempo, el acuerdo de energías renovables valuado en 600.000 millones de pesos ya empezaba a dar frutos. Nuevas fábricas se abrían, creando decenas de miles de empleos. En las noticias, se veían sonrisas de gente entrando a sus nuevos talleres. Ese sí era un futuro real. ¿Y el subsecretario Ricardo? Apenas un cintillo en televisión lo mencionaba. Investigado por irregularidades en el cargo. Sin cámaras, sin escándalo. Porque ya nadie hablaba de su caída. La atención estaba en algo mucho más grande, la esperanza. En una entrevista, Camila dejó una frase que quedó grabada. La justicia a veces guarda silencio. Pero la justicia nunca se entierra. Su mirada era tranquila, pero con una fuerza que atravesaba la pantalla. La justicia necesita valor. Y necesita voz. ¿Y tú, ya estás listo para alzar la tuya? Escribe tu historia en los comentarios.